El amanecer cae sobre el valle con un silencio denso, distinto, como si hasta los pájaros hubiesen decidido callar ante la ausencia de Bárbara. En la casa grande, los criados van y vienen con el rostro tenso, buscando cualquier rastro que explique su desaparición, mientras el aire huele a miedo y a tierra húmeda. Irene se mueve entre los pasillos con los ojos enrojecidos, repitiéndose mentalmente que tal vez todo ha sido un malentendido, que su amiga habrá salido a dar un paseo y que en cualquier momento regresará con una sonrisa y alguna excusa sencilla. Pero en el fondo, una parte de ella sabe que no hay paseo posible que dure tantas horas, que el tiempo se ha estirado de forma insoportable y que la calma ha sido reemplazada por una ansiedad que no se disipa. José Luis intenta tranquilizarla, pero cada palabra suya suena hueca. Sabe que no hay consuelo cuando se teme lo peor. Irene, aferrada al recuerdo de los últimos días, no puede evitar preguntarse si la boda que aceptó, aquella imposición de su padre y del propio don Hernando, no ha sido el detonante de una tragedia. Se siente responsable, y ese sentimiento la devora. Ha traicionado a su corazón y quizá, sin saberlo, a su mejor amiga. La imagen de Bárbara despidiéndose con la mirada apagada, después de aquella conversación en el jardín, la persigue. Cada rincón de la casa parece un eco de su voz, un espacio vacío donde antes había vida. En la casa pequeña, el ambiente no es distinto. Adriana, pese a su avanzado embarazo, no consigue quedarse quieta. Mira por la ventana hacia el bosque y siente que algo la llama, una intuición que le eriza la piel. No puede simplemente esperar noticias, es su hermana, la misma con la que compartió risas y confesiones, la que ahora se encuentra en peligro. Rafael, que intenta disuadirla con argumentos razonables, comprende que nada podrá detener a una mujer movida por el amor y el miedo. Él mismo siente la angustia de no poder hacer más, y ese sentimiento lo empuja a actuar. Sin embargo, debe mantener la calma, sobre todo por ella y por el hijo que esperan. En sus ojos se mezclan la ternura y la impotencia, un reflejo de la tormenta que también lo consume. Mientras tanto, el duque camina por su despacho con el ceño fruncido, dándole vueltas a la petición de Rafael. La idea de un matrimonio entre su hijo y Adriana, en circunstancias tan inciertas, lo inquieta. No se trata solo del apellido o de las alianzas, sino de la sombra que se cierne sobre todo el valle. Sabe que la desaparición de Bárbara no es un simple incidente. Algo se ha roto en el equilibrio del lugar, y presiente que nada volverá a ser igual. Las palabras de Mercedes la noche anterior aún resuenan en su mente, advirtiéndole que la desgracia siempre llega cuando uno menos lo espera. Pero él no puede permitir que el miedo condicione sus decisiones. El orgullo le dicta prudencia, y sin embargo, el corazón de padre le exige proteger a los suyos. En la cocina, Luisa limpia la mesa con movimientos automáticos. Desde la huida de Tomás no ha vuelto a tener paz. Su ausencia pesa más que su presencia, porque dejó tras de sí un rumor, una sospecha que ahora la señala. Alejo, con esa mirada que mezcla amor y desconfianza, ha dejado entrever su teoría. Que la desaparición de Bárbara podría tener relación con la fuga del capataz. Luisa no soporta pensarlo, se siente herida, no solo por la posibilidad de que el hombre al que alguna vez creyó conocer haya cometido un crimen, sino por la falta de fe del propio Alejo. Las palabras no dichas entre ellos se convierten en un muro invisible, cada una cargada de reproches silenciosos. Y mientras la noticia del robo de la talla se esparce por la finca, el nombre de Tomás empieza a ser pronunciado con una mezcla de rabia y temor. En medio de este torbellino, don Hernando se muestra impasible. Desde su sillón, contempla la desesperación de los demás como si se tratara de una obra teatral. Para él, la tragedia ajena es una distracción, una forma de confirmar su propio poder. Su cinismo irrita a Mercedes, que ya no teme enfrentarlo. La mujer lo acusa de reírse del dolor de Irene y de Leonardo, pero él apenas se encoge de hombros. No entiende el amor, ni la empatía, ni la pérdida, porque ha hecho del desprecio su escudo. Sin embargo, bajo esa máscara de frialdad, hay algo más, miedo. Hernando teme que su autoridad se derrumbe junto con los secretos que oculta el bosque. Sabe que los silencios pueden volverse gritos cuando la desesperación se instala en los corazones. Por su parte, Leonardo está al borde del colapso. No ha dormido en toda la noche, y la búsqueda infructuosa lo está volviendo loco. Cada minuto sin noticias de Bárbara es una puñalada. La ama, lo sabe, aunque jamás se lo haya confesado con todas las letras. Esa mujer rebelde, a veces altiva, ha despertado en él una ternura que no conocía. Y ahora, la idea de perderla le resulta insoportable. Cuando ve a Mercedes llorar en silencio,
se siente doblemente culpable. Por no haber protegido a Bárbara y por cargar sobre su madre un nuevo dolor. Jura que encontrará al responsable, y su promesa tiene un tono oscuro, casi vengativo, que inquieta a los que lo escuchan. El joven marqués no solo busca justicia, busca redención. Mientras tanto, el rumor de que Rafael ha pedido al duque permiso para casarse con Adriana corre por los pasillos. Algunos lo consideran un acto valiente, otros una imprudencia. En el fondo, todos saben que el amor en Valle Salvaje nunca ha sido un refugio, sino una prueba. Rafael, sin embargo, no busca bendiciones ni reconocimientos. Lo que desea es sellar un compromiso que vaya más allá de los conflictos familiares, demostrar que, incluso entre la ruina y la intriga, aún puede haber un futuro. Y aunque el duque duda, el joven no vacila, porque para él, Adriana es el único ancla en medio del caos. El bosque, mientras tanto, parece tragarlo todo. Los hombres enviados por Leonardo y Alejo regresan con las manos vacías. Dicen que no hay rastro de Bárbara, ni de huellas, ni de prendas, ni de señales de lucha. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Alejo, frustrado, recorre mentalmente cada detalle de los últimos días. La coincidencia entre la desaparición de Bárbara y la huida de Tomás no puede ser casual. Siente que hay una conexión oculta, una verdad que se esconde detrás de los gestos de Luisa, de su silencio repentino, de esa mirada esquiva que lo atormenta. Y aunque no quiere dudar de ella, la duda ya se ha instalado. La ama, pero no puede evitar sospechar que sabe más de lo que dice. Esa sospecha lo carcome. En la casa pequeña, la tensión entre ambos se vuelve insoportable. Luisa intenta explicar que Tomás la engañó a todos, que ella no sabía nada de sus planes. Pero Alejo no logra escucharla con el corazón abierto. La rabia y el miedo se mezclan, transformando el amor en reproche. Cada gesto se convierte en una herida. Ella, herida en su orgullo, decide guardar silencio, porque sabe que en Valle Salvaje, la verdad muchas veces no salva, sino que condena. Mientras la noche cae de nuevo sobre el valle, los faroles iluminan el sendero que lleva al bosque. Francisco y Martín avanzan juntos, guiados más por la intuición que por la lógica. Francisco, mayor y más prudente, sabe que enfrentarse a Victoria es como jugar con fuego, pero no puede dejar que el miedo lo paralice. Siente una responsabilidad que va más allá de la sangre. Proteger a quienes ama, aunque no comparta su apellido. Martín, en cambio, camina en silencio, cargando el peso de una decisión que ya ha tomado. Está dispuesto a marcharse, a abandonar el valle para escapar de las garras de la señora, aunque eso signifique dejar atrás todo lo que conoce. Pero antes de irse, quiere cumplir una promesa: ayudar a encontrar a Bárbara. Quizá así pueda redimirse ante Francisco y ante sí mismo. Cada paso entre la maleza es un recordatorio de la fragilidad de la vida. El bosque huele a humedad, a hojas rotas, a peligro. Francisco se detiene de vez en cuando, escuchando el silencio, convencido de que entre los árboles hay más que sombra. Martín observa su rostro, cansado pero determinado, y entiende que su hermano adoptivo no es el mismo de antes. Lo ve más sereno, más sabio, aunque también más herido. La pérdida, el miedo, la soledad, todo lo han transformado. En ese silencio compartido, ambos encuentran un extraño consuelo. La certeza de que, pese a todo, aún quedan gestos nobles en un lugar donde la nobleza parece haberse extinguido. De regreso en la casa grande, Isabel convoca a Eva y Amadeo. La orden viene de Victoria. Contratar nuevos empleados, una cocinera, un ayudante y un lacayo. El mensaje es claro: quiere reemplazarlos. La mujer no tolera la compasión ni la lealtad hacia quienes considera inferiores. Para ella, la desgracia de Bárbara es una oportunidad para reafirmar su poder. Eva y Amadeo se miran con tristeza, saben que su destino está decidido. Han servido con lealtad, pero en Valle Salvaje la lealtad rara vez se recompensa. Esa noche, mientras recogen sus cosas, sienten que algo más que un empleo se acaba. La ilusión de que el bien aún podía tener cabida en ese lugar. Poco después, mientras la bruma se espesa sobre el bosque, Francisco se detiene. Algo brilla entre las hojas, un reflejo apenas perceptible. Se acerca con cautela. Martín lo sigue, y entonces, la visión los paraliza. Entre el barro y la niebla yace el cuerpo de Bárbara. Su piel pálida contrasta con el verde oscuro de la tierra húmeda. Francisco se arrodilla, temblando, sin atreverse a tocarla. Martín contiene la respiración, esperando una señal, un suspiro, un movimiento que indique vida. Pero el silencio es absoluto.
Solo el sonido del viento rompe la quietud. Por un instante, el tiempo se detiene. Ambos hombres se miran, y en sus ojos se refleja el mismo pensamiento. El valle acaba de perder algo más que una mujer. Ha perdido su alma. El hallazgo corre como un incendio. En cuestión de minutos, la noticia llega a la casa grande. Irene cae de rodillas, incapaz de pronunciar palabra. Leonardo, al enterarse, lanza un grito que atraviesa los muros como un relámpago. Nadie sabe aún si Bárbara respira, si hay esperanza. Pero el simple hecho de hallarla así, sola y fría, basta para quebrar el frágil equilibrio de todos. Lo que antes eran secretos, ahora son culpas. Lo que antes era amor, ahora se mezcla con miedo. Y el valle, una vez más, se sumerge en su propia oscuridad. La noticia del hallazgo de Bárbara se propaga como un eco imposible de contener. En cuestión de minutos, cada rincón de la casa grande y de la casa pequeña se llena de murmullos, de pasos apresurados, de respiraciones cortas. Nadie se atreve a decir nada en voz alta, como si nombrarla pudiese alterar el frágil equilibrio entre la vida y la muerte. Irene se queda inmóvil, clavada al suelo, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies parece desvanecerse. Su mente repite una sola frase, una plegaria silenciosa que no sabe si alguien escucha. Que no esté muerta, que no se haya ido del todo. Pero el miedo la paraliza. A su alrededor, las caras conocidas se vuelven borrosas, los sonidos se diluyen. Solo siente la presión en el pecho, una sensación de vacío que no puede describir. Mercedes llega junto a Leonardo, que apenas logra mantenerse en pie. Su respiración es entrecortada, el rostro desencajado. La rabia que lo sostenía hasta hace unas horas se ha transformado en pánico. Por primera vez en mucho tiempo, el joven marqués no tiene certezas, ni orgullo, ni rabia que lo sostengan. Solo el amor desnudo, desesperado, que siente por Bárbara, y que ahora se aferra a la esperanza más mínima. Cuando Francisco irrumpe en el patio con las manos manchadas de barro y el rostro cubierto de lágrimas, todos entienden sin palabras que el hallazgo ha sido real. Y aunque nadie se atreve a preguntar, todos comparten la misma pregunta muda: ¿está viva? Adriana, al enterarse, siente que el aire se le escapa del cuerpo. Su primera reacción es intentar levantarse, salir corriendo hacia el bosque, sin pensar en su embarazo, sin pensar en nada. Rafael la detiene, la rodea con los brazos, intentando protegerla de un golpe que podría ser fatal. Pero Adriana no puede, no sabe quedarse quieta. Cada fibra de su ser le grita que debe ver a su hermana, que no puede quedarse encerrada esperando noticias. La angustia le sube por la garganta, la hace temblar. Sabe que en un lugar como Valle Salvaje, la línea entre la tragedia y el milagro es demasiado delgada. Por eso no puede permitirse creer en la muerte todavía, no sin haberla mirado una última vez. Mientras tanto, Isabel intenta mantener el orden entre los criados, pero incluso ella, acostumbrada a dominar los silencios y las desgracias, siente que algo se le escapa. La desaparición de Bárbara, su hallazgo inconsciente o quizás sin vida, amenaza con desencadenar una tormenta moral que podría arrasar con todas las máscaras. Porque Bárbara, sin saberlo, guardaba secretos ajenos, y su cuerpo en el bosque es más que una tragedia personal, es una advertencia. Isabel, fría pero lúcida, comprende que alguien se ha atrevido a desafiar el orden del valle. Y ese pensamiento, más que el dolor, es lo que la estremece. Alejo, al enterarse de que Francisco y Martín fueron quienes encontraron el cuerpo, siente una mezcla de remordimiento y certeza. Su teoría sobre Tomás ya no le parece descabellada. La huida precipitada, el robo de la talla, el beso traidor a Luisa, todo encaja como piezas de un rompecabezas oscuro. Siente que el capataz pudo haber hecho algo terrible, quizás sin intención, pero con consecuencias irreparables. Su mente busca explicaciones, pero su corazón no quiere creerlo. Porque si Tomás está detrás de todo, entonces Luisa también estaría implicada, aunque fuese solo por silencio. Esa idea lo atormenta más que la posibilidad del crimen mismo. Luisa, por su parte, no puede soportar las miradas. Sabe lo que piensan, sabe que el nombre de Tomás la acompaña como una sombra. Aunque no haya hecho nada, en un lugar como Valle Salvaje la inocencia nunca ha sido una defensa suficiente. Los rumores son más rápidos que la verdad. Llora en silencio, encerrada en la cocina, recordando el beso que no pidió, las promesas que no creyó, las palabras que ahora se convierten en condena. Todo lo que quiso dejar atrás regresa con fuerza, arrastrándola hacia la vergüenza. Alejo, incapaz de mirar más allá de sus sospechas, se aleja de ella. Y en ese distanciamiento nace una herida que,
aunque invisible, sangra. La tensión se acumula hasta el amanecer siguiente. Francisco, exhausto, regresa del bosque con una manta empapada en sangre seca. Martín lo sigue, mudo, con la mirada perdida. Han traído a Bárbara hasta el granero, donde los médicos de la casa grande la examinan en un silencio sepulcral. Nadie se atreve a hablar. Los minutos se vuelven eternos. Irene permanece junto a la puerta, apretando entre las manos un rosario que no recuerda haber tomado. Cuando finalmente uno de los médicos se levanta, todos contienen la respiración. Un gesto, apenas un movimiento de cabeza, basta para devolverles la vida. Bárbara respira. Está viva, inconsciente, herida, pero viva. El alivio es tan intenso que se confunde con el llanto. Mercedes abraza a su hijo con una fuerza que casi lo asfixia, y por un instante todo el dolor parece disiparse. Pero la alegría dura poco. Las heridas en el cuerpo de Bárbara son profundas, algunas recientes, otras más antiguas. Su ropa está rasgada, cubierta de barro y hojas. Nadie puede explicar cómo ha sobrevivido una noche entera en medio del bosque. El misterio crece, y con él, la inquietud. ¿Quién la atacó? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué intentaba proteger o esconder? Leonardo se niega a separarse de ella. Le limpian el rostro, la cubren con mantas, intentan que recupere calor. Irene no se mueve de su lado, y entre ambas casas se instala un silencio que no es de calma, sino de espera. Todos saben que cuando Bárbara despierte, traerá consigo respuestas, y quizá nuevas heridas. Pero nadie se atreve a decirlo. En el otro extremo del valle, Victoria recibe la noticia con una mezcla de sorpresa y disgusto. No soporta la debilidad ajena, y mucho menos el protagonismo que la desgracia de otros puede robarle. A su mente retorcida, la tragedia de Bárbara no es más que un incidente molesto, una distracción de los asuntos verdaderamente importantes. Mantener el control de las dos casas y aplastar cualquier intento de desafío. Cuando Isabel la informa de que ya ha ordenado nuevos criados para reemplazar a Eva, Amadeo y Frasco, Victoria sonríe apenas. Su orden ha sido cumplida. Para ella, cada vida puede reemplazarse, cada pérdida tiene un sustituto. Pero lo que no sabe es que, en el silencio de la noche, su poder comienza a resquebrajarse. Francisco, al regresar de la casa grande, se encuentra con Martín en el patio. No hablan, no hace falta. La imagen de Bárbara inconsciente los ha dejado marcados. Francisco siente una mezcla de alivio y culpa. La encontró, sí, pero demasiado tarde. Martín, en cambio, ve en ella el reflejo del valle entero. Una tierra que devora a sus hijos, que castiga a los inocentes y protege a los culpables. Ambos saben que, si quieren escapar de ese destino, deberán hacerlo pronto. Pero antes de partir, Martín quiere entender. Quiere saber quién la dejó así, quién tuvo el corazón de abandonar a una mujer en medio del bosque. En su mente, un nombre comienza a repetirse con insistencia: Tomás. Esa misma noche, Alejo se presenta ante Mercedes. No ha podido dormir, sus pensamientos giran alrededor de una sola idea. Tomás huyó, sí, pero alguien lo ayudó. Y en su mente, la imagen de Luisa se convierte en una sombra dolorosa. No quiere creerlo, pero el miedo es más fuerte que la fe. Mercedes, al verlo tan perturbado, comprende que algo grave está a punto de desatarse. Le advierte que no cometa el error de confundir el amor con la sospecha, pero Alejo ya no escucha. Ha visto demasiadas veces cómo el silencio mata más que las mentiras. Si Luisa sabe algo, debe decirlo. El amanecer siguiente trae consigo un aire gélido. Irene, que no se ha separado de la cama de Bárbara, observa cómo los primeros rayos de sol iluminan el rostro de su amiga. Por un instante cree ver un movimiento, una leve contracción en los labios. Llama a los médicos, pero ellos no notan nada. Aún así, Irene insiste. Está convencida de que Bárbara intenta despertar, de que su espíritu lucha por regresar. Y tiene razón, en el interior de ese cuerpo maltratado, la mente de Bárbara flota entre imágenes borrosas. El bosque, una sombra, una mano que la golpea, el olor a tierra. No recuerda nombres, pero siente miedo. Sabe que ha visto algo que no debía, que su silencio es su única defensa. En la casa pequeña, Adriana observa desde la ventana el ir y venir de los caballos. Rafael ha salido temprano, decidido a hablar con el duque una vez más. Quiere asegurarle que su amor por Adriana no se basa en la compasión, sino en la verdad. Sabe que los rumores lo persiguen, que muchos lo acusan de querer casarse para escalar posiciones, pero él ya no tiene dudas. En medio del caos, su deseo es construir un hogar,
una vida distinta a la que los demás planearon para él. Cuando regresa, el rostro de Adriana se ilumina con un atisbo de esperanza. En medio de tanta oscuridad, su amor es lo único que aún promete vida. Pero la calma no dura. Una nueva tormenta se avecina. En el despacho del duque, Isabel le comunica que Alejo ha hablado de Tomás ante varios sirvientes, insinuando que pudo ser el responsable del ataque a Bárbara. El rumor crece y amenaza con dividir aún más a la servidumbre. El duque, consciente del peligro que implica dejar que la sospecha se propague, decide intervenir. Sin embargo, la noticia ya ha llegado a los oídos de Luisa. Siente que el mundo se le derrumba. Todo lo que había intentado reconstruir se desmorona en cuestión de horas. La humillación, la desconfianza, el miedo al castigo, todo regresa como una marea imparable. Alejo, incapaz de soportar la culpa, busca a Luisa. Quiere explicarle, disculparse, pero ya es tarde. Ella no quiere escucharlo. La herida ya está abierta, y entre ambos solo queda el eco de lo que pudo haber sido. En sus ojos se mezclan el dolor y la dignidad de quien ha sido juzgada sin defensa. Mientras tanto, Mercedes observa a su sobrino y siente un presentimiento oscuro. Sabe que el valle no perdona los errores de los hombres, pero castiga con mayor crueldad las lágrimas de las mujeres. Y Luisa, una vez más, está destinada a pagar por pecados ajenos. En la casa grande, Leonardo no se aparta de Bárbara. Le habla en voz baja, le toma la mano, esperando que sienta su presencia. No le importa si lo llaman loco o ingenuo. Para él, esa mujer representa la última oportunidad de redención en un mundo que ha perdido toda inocencia. Cuando finalmente ella mueve los dedos, un estremecimiento recorre la habitación. Irene, que observa desde la puerta, siente que su corazón vuelve a latir con fuerza. Bárbara respira, se mueve, vive, pero aún no despierta del todo. La frontera entre la vida y la muerte se mantiene incierta, como si el destino aún no hubiera decidido su suerte. Esa incertidumbre se extiende como una sombra sobre todos. Nadie duerme, nadie come, nadie sonríe. Hasta los caballos parecen inquietos. En los pasillos, los criados caminan en silencio, con el respeto que se reserva a los muertos y el miedo que inspira lo desconocido. En Valle Salvaje, la esperanza siempre ha sido un lujo, y ahora, incluso el milagro de la vida parece sospechoso. Porque todos saben que detrás de cada regreso hay un precio, y el de Bárbara, aún por descubrir, podría ser el más alto de todos. La madrugada siguiente llega con un silencio que pesa más que cualquier tormenta. En la habitación donde yace Bárbara, el aire parece suspendido, cargado de una tensión casi sagrada. Los primeros rayos del sol entran por la ventana y rozan su rostro pálido, marcando en su piel las huellas del sufrimiento. Irene, que no ha dormido en 2 noches, la observa con una mezcla de temor y devoción. Ha aprendido a rezar sin palabras, a implorar sin fe, y en ese momento comprende que la vida de su amiga pende de un hilo tan fino como el de su propia esperanza. Cada pequeño movimiento de sus párpados, cada suspiro débil, es una victoria contra la oscuridad. Leonardo, agotado, ha pasado la noche sentado junto a ella. Sus manos tiemblan, no sabe si por el frío o por el miedo. Desde que la encontró, su mente no ha dejado de recrear la escena en el bosque. El cuerpo inerte, el barro, el olor a hierro y hojas podridas. No entiende cómo pudo sobrevivir, y ese misterio lo atormenta. Le parece imposible que una simple casualidad haya permitido que siga con vida. En su interior se forma una certeza amarga. Alguien quiso que muriera, pero algo, o alguien, se lo impidió. Y en esa idea germina una promesa silenciosa: descubrir la verdad, aunque le cueste todo. Mercedes entra despacio, con una bandeja de agua y paños limpios. No dice nada, porque no hay palabras que alivien un miedo así. Su rostro, normalmente sereno, está surcado por arrugas nuevas, como si cada noche sin dormir hubiese dejado una marca. Observa a su hijo, a Irene, a la mujer que lucha entre la vida y la muerte, y siente una punzada de impotencia. Sabe que en Valle Salvaje el dolor no llega solo, siempre trae compañía. Por eso teme lo que vendrá cuando Bárbara despierte. La verdad, lo intuye, será más cruel que la incertidumbre. A pocos metros de allí, en el despacho del duque, se desarrolla otra batalla silenciosa. Rafael expone con calma su deseo de casarse con Adriana, pero el duque lo escucha con gesto severo. Aún no se ha recuperado del caos de los últimos días. La desaparición de Bárbara, el desorden en las casas, la tensión entre sus criados, todo parece conspirar contra la estabilidad de la familia. Sabe que Rafael ama a Adriana,
pero teme que ese amor lo ciegue, que lo arrastre a un destino trágico como el de tantos antes que él. Sin embargo, cuando ve en los ojos de su hijo una determinación que no recordaba, algo en él se quiebra. No da su bendición, pero tampoco se la niega. Y en Valle Salvaje, el silencio del poder suele equivaler a un permiso. Mientras tanto, Alejo recorre los pasillos sin rumbo. No puede quitarse de la cabeza la idea de que Tomás está detrás de todo. Las coincidencias son demasiadas. El robo de la talla, la desaparición, la fuga. Pero algo más le inquieta, una sensación difusa, un recuerdo incompleto. Piensa en las veces que vio a Tomás observar a Bárbara con esa mezcla de curiosidad y resentimiento, en los silencios extraños de Luisa cada vez que se mencionaba su nombre. Todo parece formar parte de una red invisible, una madeja que se enreda cada vez más. Su mente no deja de buscar un sentido, pero el corazón le recuerda que, en ese intento, podría destruir a la mujer que ama. Luisa, en cambio, se encierra en la cocina y rehúye las miradas. Cada palabra pronunciada en su presencia es un cuchillo. Siente la desconfianza como un peso físico sobre los hombros. Ha perdido la voz y la calma, como si el castigo de los otros fuese una enfermedad que se contagia. Recuerda el momento en que Tomás le pidió huir, aquel instante en el que su vida podría haber tomado otro rumbo. Si hubiera aceptado, quizás estaría muerta. Si hubiera denunciado, quizás Bárbara estaría a salvo. La culpa no necesita pruebas, basta el pensamiento. Y en ese pensamiento, Luisa empieza a desaparecer poco a poco, tragada por la vergüenza. En el ala oeste de la casa grande, Victoria recibe a Isabel con una frialdad calculada. Escucha su informe sobre el hallazgo y finge sorpresa. Sus ojos, sin embargo, revelan otra emoción, molestia. No por el sufrimiento ajeno, sino porque la atención se ha desplazado de ella hacia la tragedia. En su mundo, cada desgracia ajena es una oportunidad, pero esta vez la jugada se le escapa de las manos. La gente murmura, la servidumbre desobedece, los aliados se dispersan. Victoria entiende que el control se le resbala, y eso la enfurece más que cualquier pérdida. Ordena nuevas medidas. Que nadie salga del valle sin su consentimiento, que se registre cada habitación, que se interroguen a los criados. Su voz suena fría, pero su mirada delata el miedo de quien empieza a ver derrumbarse su imperio. En ese mismo momento, Francisco y Martín regresan del bosque con nuevas noticias. Han encontrado huellas, restos de tela, signos de lucha. Todo indica que Bárbara no cayó por accidente. Fue arrastrada. La revelación sacude a todos, pero a Leonardo lo hunde aún más. Saber que alguien la atacó convierte su desesperación en furia. El joven promete que no descansará hasta encontrar al culpable. Sin embargo, su mirada se cruza con la de Alejo, y por primera vez, la sospecha los enfrenta. Ambos hombres, movidos por la necesidad de entender, empiezan a desconfiar uno del otro. En Valle Salvaje, incluso la búsqueda de justicia puede convertirse en una guerra. El ambiente se vuelve insoportable. Irene apenas sale de la habitación de Bárbara. Le habla, le canta, le cuenta historias del pasado, esperando que su voz actúe como un hilo que la traiga de vuelta. A veces cree notar una respuesta. Un leve movimiento en las manos, una lágrima que resbala. Pero nadie más lo ve. Los médicos insisten en que la joven está en un estado delicado, que cualquier emoción fuerte podría ser fatal. Sin embargo, la vida se abre camino de maneras misteriosas. Una tarde, cuando el sol cae tras las montañas, Bárbara abre los ojos. Primero lentamente, luego con un gesto de confusión. No reconoce el lugar, ni los rostros, ni siquiera su propio nombre. La memoria es una neblina, y dentro de esa neblina solo hay una sensación: miedo. Irene se echa a llorar, pero Leonardo se mantiene inmóvil. No puede soportar verla así, sin reconocerlo, sin recordar el vínculo que los unía. El médico le asegura que la pérdida de memoria puede ser temporal, consecuencia del trauma. Pero en ese instante, Leonardo no escucha razones, solo siente que ha perdido algo que no podrá recuperar. Se levanta, sale de la habitación, y camina sin rumbo hasta el jardín. Allí, entre las sombras, deja que el dolor lo desborde. Mercedes lo encuentra y lo abraza sin decir nada. Sabe que su hijo no necesita consuelo, sino fuerza. Porque el amor, en Valle Salvaje, no se mide en caricias, sino en resistencias. Bárbara, mientras tanto, intenta hablar. Su voz es débil, casi un susurro. Los recuerdos llegan en fragmentos confusos. El bosque, el sonido de una rama quebrándose, una voz masculina, una caída. No puede unir las piezas,
pero cada imagen le provoca un escalofrío. Irene la observa, y aunque intenta sonreír, siente que detrás de esa mirada perdida se esconde un secreto que aún no está lista para revelar. La habitación se llena de silencios incómodos, de miradas cruzadas que buscan respuestas en vano. Cada palabra que Bárbara pronuncia parece un enigma, cada gesto, una advertencia. Al enterarse de su despertar, Alejo se apresura a verla, convencido de que podrá confirmar sus sospechas. Pero cuando llega, Mercedes le impide entrar, no por desconfianza, sino por prudencia. La joven necesita descanso, no interrogatorios. Alejo se retira, frustrado, pero con la mente más encendida que nunca. En su interior, algo le dice que la clave está en la talla robada. Recuerda los detalles del objeto, la devoción con la que Victoria lo custodiaba, el miedo de los criados a mencionarlo. Siente que ese robo y el ataque están conectados, que lo que Tomás se llevó no era solo madera tallada, sino un secreto. Y si logra descubrirlo, podrá entender qué fue lo que llevó a Bárbara al borde de la muerte. Esa noche, mientras todos en la casa grande intentan dormir, el valle parece contener la respiración. Los árboles se agitan como si susurraran advertencias. En la distancia, un perro ladra, y el eco se multiplica entre las colinas. Irene, incapaz de conciliar el sueño, se levanta y camina hasta la ventana. Desde allí puede ver la luz tenue de la habitación donde descansa Bárbara. Siente una punzada de esperanza, pero también de temor. Sabe que, aunque su amiga haya regresado, algo se ha roto para siempre. Y esa sensación la atormenta más que la posibilidad de perderla de nuevo. Mientras tanto, en la casa pequeña, Adriana y Rafael cenan en silencio. Ella intenta mostrarse fuerte, pero el cansancio y el miedo la delatan. Rafael la observa y comprende que la tragedia de los demás no les ha dejado tiempo para soñar con su propio futuro. El valle entero parece sumido en una especie de maldición, una fuerza que no permite que la felicidad dure más de un instante. Adriana acaricia su vientre, buscando consuelo en la vida que crece dentro de ella. Esa vida, piensa, es su única esperanza. Quizá el hijo que esperan sea la promesa de un nuevo comienzo, una generación que no herede las culpas de las anteriores. Al amanecer, un nuevo sobresalto agita el valle. Isabel irrumpe en la sala con un rostro que no disimula la preocupación. Uno de los criados ha desaparecido. No hay rastro de Amadeo, el ayudante de cocina. Su cama está vacía, y sus pertenencias, revueltas. Algunos dicen haber visto luces cerca del granero durante la noche. Otros aseguran haber escuchado pasos en la galería. El miedo se instala de nuevo. Rafael ordena buscarlo, pero en el fondo todos saben lo que eso significa. Cada desaparición en Valle Salvaje deja una cicatriz. Y esta vez, la herida aún está abierta. Bárbara, aún débil, escucha desde su cama los murmullos que llegan desde el pasillo. No entiende del todo lo que ocurre, pero una palabra se le clava en la mente: Tomás. La pronuncia sin saber por qué, como si su subconsciente intentara advertirle de algo. Irene la toma de la mano, y Bárbara, con un esfuerzo casi sobrehumano, le susurra algo al oído. Irene se queda helada, no puede creer lo que acaba de escuchar. Las palabras son confusas, fragmentadas, pero el sentido es claro: el peligro no ha pasado. El culpable está más cerca de lo que creen. Y con esa revelación, el corazón del valle vuelve a temblar. Las palabras de Bárbara, apenas un murmullo roto entre la fiebre y el miedo, se clavan en la mente de Irene como un eco imposible de apagar. El culpable está cerca. Esa frase se repite una y otra vez, incluso cuando la joven se sume de nuevo en el sopor del agotamiento. Irene no sabe si fue un delirio o una advertencia, pero algo en su mirada, esa chispa fugaz de lucidez que brilló por un segundo, la convence de que no fue un desvarío. Siente un escalofrío. A su alrededor, el aire parece más denso, como si las paredes mismas escucharan. Decide hablar con Mercedes, la única persona en la que confía plenamente. La encuentra en el patio, supervisando a los criados con la expresión grave de quien presiente que la calma es solo un disfraz. Cuando Irene le cuenta lo sucedido, Mercedes se queda inmóvil. No pregunta, no comenta, solo cierra los ojos y respira hondo. Conoce bien ese tipo de señales. En Valle Salvaje, las advertencias nunca son gratuitas. Si Bárbara habló, fue porque su instinto le obligó a hacerlo, incluso desde el borde de la inconsciencia. Y eso solo puede significar una cosa: que el peligro sigue dentro de la casa. Mientras tanto, Leonardo intenta recomponerse, pero el amor y la impotencia se mezclan en su interior como veneno.
Ha pasado de la desesperación a la ira sin transiciones. Su mente busca culpables, y cada rostro se convierte en una posibilidad. Piensa en Alejo, en sus teorías, en sus silencios. Piensa en los criados, en las miradas esquivas, en los movimientos nocturnos que antes ignoraba. Y, sobre todo, piensa en Victoria, cuyo desprecio hacia todos los que la rodean es tan constante que resulta natural imaginarla detrás de cualquier mal. La idea le obsesiona, sabe que, si no encuentra respuestas, acabará destruyéndose a sí mismo. En la otra punta del valle, Rafael conversa con el duque sobre las nuevas desapariciones. Ambos saben que algo más grande se mueve bajo la superficie, un entramado de secretos que amenaza con derrumbar todo lo construido. Rafael propone traer a las autoridades del pueblo, pero el duque lo desaconseja. La justicia de fuera no entiende las reglas del valle, dice con amargura. Prefiere resolverlo internamente, mantener las apariencias, proteger el nombre de la familia. Rafael, aunque discrepa, comprende la lógica perversa de su padre. En Valle Salvaje, la verdad siempre se maneja en privado, como un pecado o un tesoro. Alejo, entretanto, no puede dejar de pensar en la talla robada. Pide a Frasco, el antiguo lacayo de confianza, que le describa el objeto con detalle. El hombre duda, pero termina hablando. La escultura representaba a una virgen, pero no una común. Tenía en la base un símbolo grabado, una especie de cruz invertida entrelazada con letras. Nadie sabía su origen, pero Victoria la guardaba como si fuese un amuleto. Alejo siente un estremecimiento. Recuerda haber visto ese mismo símbolo en una carta antigua, una de las que Mercedes conservaba del tiempo en que su esposo trabajó para los de la Cruz. Empieza a entender que el robo no fue un simple acto de codicia. Fue un mensaje, y Tomás, consciente o no, robó más que una talla. Robó el secreto de una familia. Irene, guiada por la intuición, decide hablar con Leonardo. Le cuenta lo que Bárbara susurró. Él la escucha con atención, sin interrumpirla, y al final asiente con gravedad. No duda de su palabra, pero el mensaje lo atormenta. El culpable está cerca. ¿Qué significa eso? ¿Un enemigo infiltrado? ¿Un traidor entre ellos? La posibilidad de que alguien dentro de la casa grande haya atentado contra Bárbara lo sacude. Mira alrededor y siente que cada sombra es una amenaza. Mercedes, viendo su turbación, intenta calmarlo, pero en su interior también empieza a unir piezas que preferiría ignorar. Hay demasiadas coincidencias, demasiados silencios, demasiadas miradas que esquivan. Esa noche, la tensión alcanza un punto insoportable. Un viento fuerte recorre el valle, golpeando las ventanas, haciendo que las lámparas se balancen. En la habitación de Bárbara, Irene lucha contra el sueño, mientras la enferma respira con dificultad. De pronto, un ruido la sobresalta. Pasos, lentos, pesados, acercándose por el pasillo. Se levanta, abre la puerta con cautela, pero no hay nadie. Solo el eco del viento colándose por las rendijas. Sin embargo, en el suelo, junto a la alfombra, encuentra algo que la deja helada. Una pequeña figura tallada en madera, partida por la mitad. No es un objeto cualquiera. Es idéntica a la que Tomás robó. El hallazgo lo cambia todo. Irene corre a buscar a Leonardo y a Alejo. Cuando les muestra la pieza, ambos comprenden que están ante una prueba. Pero lo más inquietante no es el objeto en sí, sino el lugar donde lo encontró, justo frente a la habitación de Bárbara. Alguien la dejó allí, no por descuido, sino como advertencia o desafío. Alejo, dominado por la rabia, cree que Tomás ha vuelto al valle. Leonardo, más reflexivo, sospecha que no. El capataz, si aún viviera, no se arriesgaría a regresar. Lo que significa que hay otro culpable, alguien que conocía el valor simbólico de la talla, alguien con acceso libre a la casa. La sospecha cae sobre todos. Los criados son interrogados, las habitaciones revisadas. Isabel intenta mantener el orden, pero ni siquiera ella puede evitar la paranoia. Cada rincón parece ocultar un secreto. Las sirvientas rezan, los mozos huyen de las miradas, los pasillos se llenan de rumores. Nadie duerme, nadie confía en nadie. En ese clima de sospecha, Alejo y Leonardo se enfrentan. El primero lo acusa de proteger a alguien, el segundo lo llama paranoico. Las voces suben de tono, los puños se aprietan, y por un instante parece que la tragedia volverá a repetirse dentro de las mismas paredes que ya conocen el sabor del miedo. Solo la intervención de Mercedes evita el desastre. Con una firmeza que recuerda a los tiempos en que todo era orden, les obliga a separarse. Pero sabe que el daño está hecho. El valle se ha dividido. En la casa pequeña,
Adriana siente el cambio en el aire. Rafael intenta tranquilizarla, pero ella percibe el peligro con la claridad de quien lleva una vida dentro. Sueña con el bosque, con una figura encapuchada, con el sonido de una rama rompiéndose. Se despierta empapada en sudor, convencida de que lo que ocurre en el valle no es solo una cadena de casualidades. Piensa en Victoria, en su control, en su manera de mover los hilos. Todo lleva su firma, y, sin embargo, sabe que enfrentarse a ella sería suicida. Rafael la observa en silencio. En sus ojos ve la misma mezcla de valentía y desesperación que un día lo hizo enamorarse. La toma de la mano, sin palabras, y juntos esperan un amanecer que no promete consuelo. El amanecer llega con un grito. Uno de los guardias irrumpe en la casa grande. Han encontrado un cuerpo junto al río. No es Tomás, es Amadeo, el ayudante de cocina desaparecido. El joven tiene las manos atadas y una expresión de terror congelada en el rostro. El hallazgo siembra el pánico. Los criados se santiguan, Mercedes siente un nudo en el estómago, Irene se aferra a Leonardo. Bárbara, al escuchar los murmullos, se incorpora por primera vez desde su despertar. Está pálida, confundida, pero sus ojos, al oír el nombre del muerto, se llenan de horror. La memoria regresa en ráfagas, y entre esas imágenes rotas aparece un rostro. Intenta hablar, pero el miedo la ahoga. Irene la abraza, rogándole que no fuerce las palabras. Pero el daño ya está hecho. Bárbara recuerda. Lo que recuerda es fragmentario, pero suficiente para aterrorizarla. Ve una figura acercándose en la oscuridad, el brillo de una linterna, el sonido de una voz conocida. No sabe quién era, pero recuerda la sensación de traición. No fue un desconocido quien la atacó. Fue alguien que conocía su nombre. Alguien que ella misma dejó entrar. Esa certeza la paraliza. Cuando intenta contarlo, el cuerpo le tiembla, la voz se rompe. Leonardo intenta calmarla, pero ella no puede mirarlo. Teme que, al hacerlo, vea en su rostro la sombra del culpable. Alejo, al enterarse de la muerte de Amadeo, siente que todo se le escapa. Su teoría sobre Tomás empieza a tambalearse. Demasiadas coincidencias, demasiadas víctimas. Empieza a sospechar que alguien más ha usado el nombre del capataz como tapadera. La idea lo estremece. Se dirige al despacho del duque, donde encuentra a Rafael y a Isabel. Les exige una respuesta, pero ellos guardan silencio. Isabel, por primera vez, evita su mirada. Y en ese gesto hay más verdad que en 1000 palabras. Alejo lo comprende. Alguien dentro de la familia sabía lo de la talla, y ha intentado borrar las huellas. En la noche siguiente, Irene regresa a la habitación de Bárbara. La encuentra despierta, con la mirada fija en la ventana. La luna ilumina su rostro, y en sus ojos hay algo nuevo, determinación. Con voz temblorosa, le pide que guarde silencio, que no confíe en nadie. Le entrega un papel doblado, apenas una nota. Irene la guarda sin leerla, confiando en que será prudente. Horas más tarde, cuando Bárbara se duerme, abre el papel. Una sola frase escrita con pulso débil. No fue Tomás, fue alguien de la casa. Esa revelación cae sobre ella como un rayo. Todo encaja de pronto. Los silencios de Isabel, la prisa de Victoria por reemplazar a los criados, el miedo de Mercedes a hablar, los rumores sobre la talla. Irene comprende que la tragedia no fue un accidente, ni una venganza ciega. Fue un ajuste de cuentas, y el valle, una vez más, está cubierto de máscaras. Al amanecer, Leonardo convoca a todos en el salón principal. Exige saber la verdad. Nadie habla, los rostros se endurecen, las manos tiemblan. Victoria, desde su asiento, observa con una sonrisa apenas perceptible, disfrutando del caos que ella misma ha provocado. Mercedes la enfrenta con una serenidad peligrosa, pero sabe que no puede probar nada. El miedo se convierte en un lenguaje común. Nadie confía, nadie respira. Y mientras la discusión se enciende, Irene siente en el bolsillo el papel de Bárbara, como una llama escondida. Sabe que si lo revela, el valle arderá. Pero si calla, el mal seguirá creciendo. La noche cae una vez más sobre Valle Salvaje, y el viento arrastra consigo un presagio oscuro. En la distancia, se escuchan los lobos, y entre los muros de la casa grande, el verdadero culpable sonríe, sabiendo que su secreto aún está a salvo. La mañana siguiente amanece con un cielo gris que parece presagiar el desastre. El valle entero respira una calma engañosa, esa quietud que solo antecede a las tormentas más violentas. Irene apenas ha dormido. La nota de Bárbara sigue doblada dentro de su bolsillo, quemándole la piel como si fuera una confesión viva. La lee una y otra vez,
intentando encontrar en esas pocas palabras un sentido oculto, una pista, una salida. Pero solo encuentra la misma verdad simple y devastadora. El enemigo no está fuera, está dentro. Y cuanto más lo piensa, más se convence de que guardar silencio sería traicionar a todos los que aún creen en la bondad de ese lugar. Sale al pasillo, todavía con la ropa de la noche anterior, y camina hacia el despacho de Victoria. Sabe que la duquesa está despierta, como siempre, antes que todos. La encuentra de pie, mirando por la ventana, impecable, inmóvil, con la misma serenidad que exhibe cada vez que el mundo a su alrededor se desmorona. Irene la observa y siente un estremecimiento. Nunca la había visto tan segura, tan peligrosa. Victoria se gira lentamente, y en su sonrisa hay algo que la aterra más que cualquier amenaza directa: la indiferencia. Esa frialdad que solo poseen quienes se creen intocables. La conversación que sigue no tiene gritos ni golpes sobre la mesa. Todo ocurre en silencio, en ese tono medido que es más letal que cualquier estallido. Irene intenta sonsacarle algo, cualquier signo de humanidad, pero Victoria esquiva cada palabra con elegancia. Niega saber nada sobre la talla, finge sorpresa ante la muerte de Amadeo, lamenta la desgracia de Bárbara con una teatralidad tan perfecta que resulta repulsiva. Sin embargo, cuando Irene menciona la figura de madera encontrada frente a la habitación, algo cambia en su rostro. Es un gesto mínimo, apenas una contracción en la comisura de los labios, pero suficiente para confirmar todas las sospechas. Irene lo entiende, no necesita más, sale de la estancia con el corazón desbocado y la certeza de que la verdad es un arma que puede matar. En el pasillo, Mercedes la espera. Ha visto esa mirada antes, en los días en que la vida se sostenía con mentiras. Sin decir palabra, la conduce hasta su habitación. Irene le cuenta todo: la nota, la reacción de Victoria, el miedo que le recorre el cuerpo. Mercedes la escucha con la serenidad de quien ha cargado con demasiados secretos. Entonces se levanta, abre un cajón, y saca un pequeño cofre. Dentro hay una carta envejecida, escrita con una caligrafía firme. Pertenece a su difunto marido. En ella, se describe la existencia de un contrato oculto entre la familia de la Cruz y los Gálvez, firmado años atrás, donde se pactaba una deuda impagable. La talla, revela la carta, era la prueba de ese pacto. No un objeto religioso, sino el símbolo de un juramento manchado por la ambición. Tomás, al robarla, creyó que solo se llevaba una pieza de valor, pero en realidad se llevó el secreto que mantenía unido el poder de Victoria. Y Bárbara, al descubrirlo, se convirtió en un peligro. Mercedes lo explica con voz temblorosa, comprendiendo que lo que ha guardado tanto tiempo no era prudencia, sino complicidad. Irene siente una mezcla de horror y gratitud. Ahora lo sabe. Victoria no solo manipuló la vida de todos, también orquestó la desgracia de quien intentó desafiarla. Mientras ambas mujeres traman cómo actuar, Leonardo se enfrenta a Alejo en el patio. Los dos hombres están agotados, heridos por la sospecha y el dolor. La tensión acumulada estalla en un intercambio silencioso de reproches. Ninguno quiere aceptar que todo lo que han vivido ha sido un juego de una sola persona. Pero cuando Mercedes y Irene los llaman y les muestran la carta, todo encaja. Rafael, al enterarse, exige que su padre convoque a todos. El duque accede, aunque su rostro revela una mezcla de rabia y vergüenza. Sabe que el escándalo es inevitable. La reunión en el salón principal es tensa. Las lámparas parecen más bajas, las sombras más densas. Victoria entra última, vestida de oscuro, con la cabeza en alto. No muestra miedo, sino desdén. El duque la observa sin reconocerla. Rafael se mantiene de pie, con la carta en la mano. Cuando la lee en voz alta, el silencio es absoluto. Cada palabra resuena como una sentencia. La deuda, el pacto, la talla, todo queda expuesto. Victoria no intenta negarlo, simplemente sonríe, una sonrisa fría, impenetrable. Habla poco, pero sus palabras bastan para helar el alma de todos. Dice que el valle siempre ha pertenecido a quienes saben usar la verdad como un arma, no como un refugio. Que la moral es para los débiles, y que ella solo ha hecho lo necesario para mantener el orden. Nadie responde. El duque se levanta y la expulsa del salón con un gesto. Por primera vez, Victoria parece perder el control. Pero no suplica, sale con la misma elegancia con la que llegó, dejando tras de sí un silencio que pesa como una losa. Irene la sigue con la mirada hasta que desaparece por el corredor. Sabe que ese no será el final. En Valle Salvaje, los villanos no se van, solo cambian de sombra. Esa noche,
la calma es apenas un espejismo. Bárbara, aún débil, pide ver a Irene. Cuando ésta llega, la encuentra despierta, con los ojos llenos de lágrimas. Le confiesa lo que recuerda. Vio a Victoria en el bosque. No la atacó directamente, pero fue ella quien la hizo salir de la casa con una excusa, sabiendo que la esperaban. Bárbara entendió demasiado tarde la trampa. Alguien debía eliminarla, y ese alguien fue Amadeo, obedeciendo órdenes que no comprendía del todo. Al descubrir la verdad, él mismo intentó huir, pero lo silenciaron. Irene la escucha con horror, y comprende que el monstruo que habita el valle tiene demasiados rostros. Cuando Leonardo entra, Bárbara se aferra a su mano. No recuerda todo, pero sabe que lo necesita cerca. Él, por primera vez, permite que las lágrimas corran sin vergüenza. Ha luchado contra todo: la sospecha, el miedo, la culpa. Pero en ese instante se da cuenta de que lo único que realmente importa es que ella viva. Mercedes, observando desde la puerta, siente una mezcla de alivio y tristeza. Porque la vida, en ese lugar, siempre llega con un precio. Al amanecer, un carruaje abandona la casa grande. Dentro, Victoria mira por la ventana con una serenidad inquietante. No parece derrotada, sino expectante. Sus labios se curvan en una sonrisa tenue mientras el valle se pierde a lo lejos. En sus manos sostiene una pequeña caja, idéntica al cofre donde Mercedes guardaba la carta. Dentro, un trozo de la talla original. No todo se perdió, no todo fue revelado. El poder, como la sombra, nunca desaparece por completo, solo cambia de forma. En la casa pequeña, el sol entra por la ventana e ilumina a Adriana, que siente por primera vez en días una paz ligera. Rafael la abraza desde atrás, y ambos miran el horizonte. El valle parece dormido, pero el silencio tiene un sabor distinto, más frágil, más humano. Irene, de pie junto a Mercedes, observa la escena con un nudo en la garganta. Sabe que el equilibrio recién recuperado es precario, que la verdad, aunque liberadora, deja cicatrices que nunca sanan del todo. Leonardo y Bárbara caminan despacio por el jardín, respirando el aire frío del amanecer. Ella todavía se tambalea, pero él no la suelta. Cada paso es una promesa muda, la de reconstruir lo que el miedo destruyó. A lo lejos, las campanas del convento repican, anunciando un nuevo día. Pero bajo esa melodía hay algo más, un presentimiento que ninguno de ellos puede nombrar. Como si el valle, cansado de secretos, guardara uno último, esperando el momento justo para revelarse. El episodio termina con una imagen que lo dice todo. Irene, sola, en el borde del bosque. En su mano, la mitad rota de la figura de madera. La mira durante un largo instante, luego la entierra en la tierra húmeda. Sabe que no puede borrar el pasado, pero quizás pueda evitar que lo repitan. El viento sopla, levantando hojas secas a su alrededor, y en ese susurro, parece escuchar una voz lejana, la de Bárbara o quizás la del valle mismo, recordándole que la verdad, como la vida, nunca muere del todo. Solo se esconde.